Bueno, por último, vamos a ver las imágenes en lentes divergentes, ¿no? Este es el último simulador mío también, original, lo he reformado, le hice todo lo que le hice al otro simulador, así que ustedes lo pueden ver perfectamente. Acá está el objeto, lo ubican a una distancia objeto, que la pueden ubicar arrastrando este punto y de un tamaño objeto también que la parte vertical. Si queremos ajustar finamente, tanto la distancia objeto X en metro con estos pulsadores. Si queremos ajustar finamente la altura con estos pulsadores del objeto. Y si no, lo arrastramos de acá. Bueno, después la lente esta divergente siempre es bicóncava. Bicóncava, con los dos radios iguales, ¿no? Así que el único radio que se puede cambiar es uno de los, cambiando uno cambia el otro, los dos radios iguales, simétrica y demás, ¿cierto? Ya sabemos que hay otras posibilidades de lentes divergentes, que son lentes de bordes anchos, pero en este caso, para este simulador, que se enfoca no en la fórmula del constructor de lente, que el radio 1, que el signo del radio 2 y esas cosas, sino ahora estamos formando imágenes, viendo cómo son las imágenes, el aumento lateral, dónde se forma, si es real, si es virtual, cuáles son las características de la imagen según dónde se coloca el objeto, etcétera. Bueno, entonces, y el centro también, lo puedo cambiar acá, de la lente, arrastrándolo, o ajustar finamente con este pulsador, ¿no? O ponerle directamente el valor ahí, etcétera. ¿Mm? Bueno, con esta tecla reinicio y vuelvo a la condición predeterminada del simulador. Tiene dos focos, ¿no? Foco, foco 1, foco 2, pero los dos focos son virtuales. Esta lente no tiene focos reales, tiene distancia focal negativa, como ya sabemos. Tiene focos virtuales. Entonces vamos a la regla del trazado de rayos que son ligeramente, son la misma, pero con un matiz de diferencia importante. Primer regla, rayo que incide paralelo al eje principal se refracta no pasando por el foco, porque este foco es virtual, se refracta como proviniendo del foco virtual objeto, que sería este de acá, ¿o no? Proviene de ahí, diverge claramente, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Bueno, segunda ley, rayo que incide por foco. Fíjense qué raro es este rayo, miren, que incide por foco. Rayo que incide en azul, que incide. No, no pasando por este foco porque este foco es virtual. Rayo que incide tratando de pasar por el foco virtual, tratando de, apuntando a pasar por, se refracta paralelo. ¿Ven cómo han cambiado ligeramente? Pero son las mismas reglas. Incide paralelo, se refracta por foco, incide por foco, se refracta paralelo. Pero ahora, como el foco es virtual, incide paralelo, se refracta proviniendo del foco virtual. Incide tratando de pasar, por eso he prolongado en línea de puntos azul, el rayo incidente azul, ¿no? Tratando de pasar por el foco virtual, se refracta paralelo. Esa es la segunda ley de los rayos, el trazado de rayos que he descrito en la teoría. Y rayo que incide por el centro óptico se refracta sin desviación. Y supongamos que tampoco sin desplazamiento porque la lente es delgada. Y más delgada todavía la lente en el centro. Así que se sigue derecho. Se ve claramente que los tres rayos divergen, ¿no? Y por lo tanto su imagen es virtual. Entonces no se forma la trayectoria real de los rayos que emergen de la lente, sino hay que prolongarlo esos rayos, línea de punto roja, línea de punto roja. Acá no le hice porque va por encima del rayo azul, ¿no? Pero las tres rayos emergentes, con dos nomás alcanzaría, prolongándolos, ahí está la imagen, y del objeto O. Y por lo tanto la imagen de este punto será este punto, y la imagen de la mitad será la mitad, etcétera, etcétera. Así que ahí vemos que la imagen es virtual, se forma en el lado incidente, antes de la lente. Imagen virtual, para los rayos que se están refractando, ¿no? Menor, se ve que es menor, y además derecha, ¿cierto? Bueno, y si hacemos clic acá en ver fórmulas, vemos todo el desarrollo de la misma fórmula de antes, ¿o no? La ley de los focos conjugados o de Gauss y la ley de la magnificación o aumento lateral, ¿no? Por lo tanto, ahí tenemos básicamente lo que es eh, este caso de esta lente. Voy a agarrar ahora y voy a poner acá, a ver, vamos a hacer un ejemplo, vamos a cambiar, vamos a poner un n de 2 acá, ¿o no? Un n de 2
y, y pongamos, a ver, pongamos un radio de 6. Pongamos un radio de 6. Un radio de 6. Se me agranda esto. Si quiero achicar un poco la escala, con esta tecla hago el zoom o clic derecho y arrastro para abajo para adaptarlo bien a la pantalla. Se puede uno alejar dentro de ciertos límites y acercar dentro de ciertos límites que permite el simulador, ¿cierto? Bueno, y también moverse para un lado y para otro, como todos los simuladores. ¿Se ubican? Bueno, pero fíjense ahora acá lo siguiente, ¿no? Puse el centro en 6 metros, ¿no? Y le puse el N de 2, que nunca el vidrio tiene un N de 2, es muy raro que un N de 2, para que me diera el foco justo en la mitad como pasaban los espejos. No importa, para que me den números redondos o enteros, para decirlo bien, en castellano. Entonces, aplico la fórmula del constructor de lentes. 1 sobre X más 1 sobre, perdón, la fórmula de los focos conjugados o de Gauss. 1 sobre la distancia objeto, 7 metros. Me fue la calculadora. 1 sobre, allá vamos, 1 sobre la distancia objeto 7 metros, más 1 sobre la distancia imagen, x' igual a 1 sobre la distancia focal, menos 3 metros porque los focos son virtuales, menos 3, que es la mitad del radio en este caso, que es menos 6, dado que el n es tan grande, ¿no? Entonces, acá tengo, a ver, 1 sobre menos 3, o bueno, o menos un tercio, vamos a poner así, 1 sobre menos 3, que es 1 sobre la distancia focal, ¿cierto? Menos, y el 1 sobre 7 pasa restando, menos un séptimo. Y eso me va a dar 1 sobre x'. A la menos 1 igual y tengo x'. SD y ahí tengo x'. Menos 2,1. 2,1 metros a la izquierda de la lente porque es virtual, la imagen por ser negativa. Por lo tanto, menos 1, menos 2,1. Ahí está perfecto, ¿o no? Y luego el aumento lateral, que es y' sobre y, menos x' sobre x, la fórmula práctica de cálculo, como siempre, quedaría entonces menos, bueno, menos 2,1 menos x' sobre x, que es la distancia objeto, ¿no? Que vale 7 metros. Y ahí tengo una magnificación de 0,3, o sea, 0,30, el 30%. El objeto se ha reducido al 30%. Entonces, si despejo y' de acá, y' quedaría igual a m por i. Así que si a esta m lo multiplico por i, que son 30 centímetros, tengo la altura de la imagen, 9. Justo, ¿ven? Ahí tengo y', ahí tengo x', negativa, imagen virtual, ¿no? Eso me lleva, que x' sea negativa, con el menos de acá, a un m positivo, derecho. Virtual, derecho. Pero en lugar de, al revés de la lupa, que era derecho, virtual, pero aumentado, lupa, para lente convergente, ahora es virtual, derecho, pero menor, disminuido, al 30%. De 30 que tenía el objeto, 7 tiene la imagen, ¿no? Lente divergente. ¿Se ubican? ¿Cómo es el asunto? Y bueno, y acá no hay, vamos a volver acá, a poner las condiciones iniciales de zoom, pero conservando todos los ajustes de esta lente, ¿no? De este particular tipo de lente divergente o cóncava, ¿no? O bicóncava, perdón. Bueno, ¿qué es lo que podemos decir de esta lente? Es monótona. ¿Qué significa? Como los focos son virtuales, no podemos hacer toda la teoría que hicimos antes con la lente convergente, que si está al doble de la distancia focal o más lejos del doble, justo en el doble, entre el doble y la distancia focal, en el foco, entre el foco y el centro. No, acá siempre es igual. Los focos son virtuales, así que siempre la imagen es virtual, menor y derecha. En ese aspecto, la lente divergente es equivalente, el tipo de imágenes, al espejo divergente. Recordemos el espejo divergente, que es el espejo convexo, el de los espejitos retrovisores de los autos, motocicletas, ¿no? Los espejos de vigilancia, que se ve más campo visual, pero se ve todo más chiquito, ¿o no? Virtual, menor, derecha, la imagen. Es igual, es similar, ¿no? Pero por supuesto, acá es refracción el fenómeno, no reflexión. Pero es monótono, nunca hay imágenes de otro tipo. Y fíjense que si la imagen, si me pongo con un objeto para abajo, la imagen también es para abajo, o sea, sigue estando derecha,
con respecto al objeto. El objeto está invertido, la imagen está invertida. O sea, no hay inversión de la imagen con respecto al objeto, que es lo que se llama inversión, ¿no? Inversión en forma vertical. Eso no ocurre. La imagen es siempre igual, siempre igual. Y si me acerco mucho a la lente, tiende a haber un aumento de 1. O sea, ser un m de 1 positivo, que sería la imagen igual que el objeto. Igual, igual en todo. No, pero bueno, eso nunca pasa, nunca termina pasando, ¿o no? Mientras más lejos me voy, más te reduce. Es como que más te reduce la imagen, que es esta flechita rosada que ven ahí. Así que no da para estar mucho tiempo con esto, ¿no? Por supuesto, el objeto no se lo puede sacar de esta mitad izquierda, ese punto verde, no se lo puede sacar, ¿no? Se lo puede llevar hasta 20 metros para aquel lado, ¿no? Si me lo quiero llevar muy para allá, tengo que hacer clic derecho, alejarme, o con este botón acá, alejarme, me voy a poner a alejar hasta un cierto punto, y este objeto lo voy a poder alejar hasta 20 metros, y no más de ahí, no más de ahí. Pero porque lo puse así el simulador para que se pudiera dibujar y ver, pero de todas maneras la imagen no cambia sus características, ¿no? Y el centro también se puede llevar más lejos, pero hasta 20 metros nada más, ¿o no? Y casi va tendiendo a una lámina de caras paralelas, ¿o no? Puede ir tendiendo a que sea una ventana un vidrio, una ventana, ¿o no? Que la imagen sea casi igual al objeto, pero nunca es exactamente igual, ¿no? ¿Se ubican? Bueno, no da para más este tema de la lente divergente porque es monótono y no tiene matices este tipo de lente. Pero lo básico es saber la ley de los focos de Gauss, focos conjugados, saber que los focos son virtuales, y para el trazado de rayos hay que tener cuidado con las reglas, ¿no? Paralelo, rayo que incide paralelo, se refracta, pero divergiendo, proveniendo de el foco virtual. Rayo que incide por foco, no pasando por el foco, sino tratando de pasar por el foco al cual no puede llegar, se refracta paralelo. O sea, esa para trazar rayos, la regla para trazar rayos, ¿no? Se ubican, que pueden verificar este tipo, no sé, la aplicación que tenga, no se me ocurre una aplicación sola de esta lente, una utilidad de obtener una imagen virtual y más chiquita eh, de esta lente. Pero a lo mejor en otro instrumento óptico o dentro del contexto de corrección de los defectos de la visión de las personas, miopía, astigmatismo, hipermetropía y todos los fenómenos de deformaciones se usará para corregir defectos de la visión, ¿cierto? Pero de las lentes estas, el único ejemplo cotidiano que podemos ver es el de la lupa, pero era de la lente convergente y no esta lente de bordes anchos que es divergente, ¿cierto? Bien, y para ya terminar, voy a agarrar y voy a mostrar brevemente para que sepan que está, nada más vamos a repetir todo lo que hemos explicado, pero en el apunte, en papel o PDF, ¿cierto? Está todo relatado. La imagen en lente convergente primero, con el objeto más lejos del doble del foco, real invertida menor. No hay que aprendérselo de memoria esto, pero bueno, con justo en el objeto en el doble del foco, de la distancia focal, real invertida e igual con el objeto entre el doble de la distancia focal y una distancia focal entre f y 2f, la imagen real invertida y mayor, con el objeto justo en el foco, objeto, no se forma la imagen, los rayos refractados salen paralelos, con el objeto más cerca del foco, ¿no? Más cerca que el foco, siempre siguiéndola con la convergente, la imagen está aumentada y pasa a ser derecha y virtual. Deja de ser real, pasa a ser virtual y derecha y aumentada, ¿no? Lupa. Y después hay una mención una sola mención a la lente divergente que da imágenes monocordes, siempre virtual, siempre derecha y siempre menor o disminuida. Y ahí tenemos la característica de la imagen en la lente divergente. Así que bueno, con esto terminamos un tema bastante largo y profundo de lente. Me quedan dos temitas más que son lentes adosadas y asociadas y ya terminamos con lentes.